Bueno, eh, pues les agradezco nuevamente sus comentarios. Agradezco creo que al fin pude estructurar algo que pueda entenderse, Muy bien, porque sí. la otra versión sí estaba de plano muy medio enredada, ¿no? Eh, de verdad les agradezco sus comentarios, la apreciación que tienen del texto, porque me ha costado mucho construir, ahora sí que ir construyendo esta historia. En un principio como que no tenía muy claro para dónde ir. Ya una vez que le agarré como que el hilo, pues ya ha sido más fácil, pero me ha costado ajustar el índice como 6 veces o más. Entonces ahorita, bueno, creo que uno de los primeros logros que ha tenido el texto es que sea comprensible, ¿no? Em, para ustedes y bueno, para cualquier persona que pueda leerlo, ¿no? Y bueno, ya respondiéndoles a cada uno, Javier, sí, efectivamente, a mí me pareció necesario hacer pues no sé si descripción o recuperar este papel de la evolución de la abogacía durante el siglo XIX, porque pareciera ser que solamente estos abogados porfirianos, pues eran así como que esta élite, porque ellos decidieron ser la élite, y no es cierto, ¿no? Toda esta cuestión de la abogacía, bueno, viene de una larga data, y efectivamente, ¿no? Y todavía para finales del siglo XIX los abogados cumplen con muchas características de los abogados virreinales. Realmente parece ser que lo único que los va a distinguir es esta cuestión ahora que se va a proyectar a finales del siglo, del abogado moderno, que cabe aclarar también ahí, esa es una observación que me acaban de hacer igual mis lectores. La definición de abogado moderno no es mía, ojalá hubiera sido yo así tan perspicaz. De hecho, ese concepto lo trae a colación Gabino Barreda. Gabino Barreda en 1872 ya habla de un abogado moderno. Y él ya habla de cómo tiene que cambiar el papel de este personaje al que ya le reconoce que efectivamente los abogados han tenido una participación importantísima en la construcción. No lo dice del Estado, pero bueno, nosotros podríamos entenderlo como del Estado, ¿no? Pero ahora, dado el contexto en el que se está desarrollando el mundo, el abogado ya tiene que salir de su bufete, de estar encerrado en sus expedientes, y tiene que salir a conocer la realidad social. Y bueno, obviamente, pues eso se entiende en el contexto pues del positivismo que trae Barreda, porque pues recordemos que él es el creador de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y él es, pues sí, el impulsor de este proyecto educativo. eh, Va a tener cambios a lo largo del porfiriato, pero en lo fundamental se va a mantener. Entonces, bueno, esta parte de este concepto del abogado moderno debo de apuntalarlo bien aquí desde el primer capítulo, porque en el segundo capítulo lo voy a retomar y ahí lo voy a explicar. Sobre esta cuestión de los personajes pues que vamos viendo cómo van estudiando en jurisprudencia y van a ocupar después cargos. También voy a hablar un poquito en el capítulo 2, porque yo me doy cuenta que efectivamente, ¿no? Cuando se crea la Escuela Nacional Preparatoria en los primeros años, pues de ahí van a salir Casasus, Sierra, Limantur, todos estos personajes que hacia los 90 pues ya van a ser estos personajes que están ocupando puestos claves en la administración pública. No voy a hablar de todos porque eso lo proyecto bueno, lo menciono aquí en el texto, ¿no? Sería un trabajo súper necesario por hacer, ver quiénes son los egresados, porque sí, en muchos de estos testimonios de las memorias a las que yo recurro para construir, por ejemplo, esta cuestión sobre la escuela de jurisprudencia, pues muchos de los abogados, ¿me permiten un momentito? Se me hace que llegó el gas o la basura. Un día estaba en la clase cuando estábamos no sé si ya estábamos casi saliendo de la pandemia o algo así, pero el caso es que estaba dando clase, entonces una de las alumnas estaba exponiendo y de pronto, doctora, ¿me permite tantito? Tengo que salir a tirar la basura porque no pasa más que una vez a la semana. Se tuvo que ir. Entonces, bueno, ya. Perdón, ya volví. Ay, es Ok. que tenemos un perrito aquí que es muy escandaloso y ahorita ya se subió. Bueno, entonces les decía, em,
Sí, retomo a los personajes porque los voy ubicando, estos personajes que egresan, las primeras generaciones de la escuela preparatoria, son los que después se van a convertir en los profesores en las escuelas, en las distintas escuelas superiores y después ya van a estar en el poder. Pero no, no voy a hacer así como que análisis exhaustivo porque pues sí, es muy, pues es muy amplio. De hecho, pues vamos a proyectarlo para una investigación de un futuro. Pero sí, y de hecho, incluso apegándome a este análisis de las generaciones que hace Luis González, pues efectivamente, ¿no? Si uno va siguiendo las generaciones, los va a ir ubicando y ya vamos a ver que para la generación de 1900, de los revolucionarios, que él define como los revolucionarios, pues estos ya van a tener menos acceso a estos puestos públicos, a crear sus bufetes y todo esto, y no tanto por lo que se decía en la época que era que ya había aumentado la matrícula de alumnos. De hecho, la matrícula de alumnos se mantiene estable, o al menos yo así lo aprecio desde sus inicios, hasta que se crea la libre de derecho. Casi siempre, en cada año escolar, son alrededor de 200 alumnos, así en general de todos los años, de todos los cursos de la carrera. Em, pero sí, sí, eso es algo que todavía no, bueno, que no llego en esta parte, solamente les digo lo recuperaré en el capítulo 2, pero nada más para ir viendo cómo estos primeros egresados de las escuelas superiores sí traen ya esta idea, porque ese es el objetivo por lo menos de la Nacional Preparatoria, que es donde yo lo identifiqué, de que ellos se están formando porque son quienes van a dirigir los destinos del país. Para eso los están formando. Pero les digo, eso ya lo abordaré en el segundo capítulo. Eh, Solamente por decir así, por recuperar un poquito en qué puestos los ubicó, pues obviamente ellos van a ser diputados, van a ser secretarios de algún ministerio, van a ser auxiliares de algún ministerio, o se van a encontrar en la Suprema Corte de Justicia, van a ser estos diplomáticos, em, bueno, por decirlo más, ¿no? Sobre los comentarios de María, bueno, igual lo que ya habíamos dicho, ¿no? Lo que les había comentado sobre la definición del abogado moderno, y les digo, ese concepto es de Barreda. Efectivamente, otra cosa que creo que tengo que enfatizar un poquito más son la cuestión esta de las transiciones, ¿no? Porque no, a pesar de que simplemente en este periodo donde inicia el México independiente, bueno, pues se conservan y todavía hasta mediados del siglo XIX vamos a ver muchos elementos que son heredados de la época virreinal y como les comento en el texto, pues en los abogados se ve muy claramente esta cuestión. Efectivamente, sobre el análisis de redes, la doctora Laura lo acaba de decir mucho, yo lo estoy evadiendo. Sí lo estoy evadiendo a propósito porque efectivamente el análisis de redes conlleva a que tengamos la suficiente información para poder establecer estos vínculos. Desafortunadamente, hay muchos personajes para los que es fácil ubicarlos, sobre todo estos que ocuparon cargos públicos, pero para otros no, para otros de plano definitivamente no sabemos nada. Ahorita me estoy lamentando que no pude hacer la conexión con la computadora, porque me hubiera gustado mostrarles un cuadro que hice yo sobre los profesores que dan clases a Calero y a Vera Español. Únicamente me limité a tomar a los profesores que dieron clases entre 1890 y 1896, que fueron los años de estudio de estos personajes. Pero en este cuadro yo retomo su nombre, su formación, la asignatura que ellos dieron en la escuela, qué otros cargos o comisiones ocuparon en el gobierno, las sociedades a las que pertenecieron y dónde se ubicaba su despacho privado. Entonces, les digo, no, lamentablemente no puedo hacerles no puedo ahorita compartir la pantalla, pero sí aquí vamos a ver que estos profesores pues van a estar, son los que elaboran los proyectos de ley. Por ejemplo, aquí tengo el de Pedro Ascue, que él le hizo las reformas al Código Civil en 1905. Em, Acá tenemos a Víctor Manuel Castillo, que fue diputado, director de Instrucción Pública en Chiapas, fue también prefecto en la Escuela de Jurisprudencia, y bueno, como ellos, muchos más, ¿no? Aquí el que tiene la lista de cargos más larga es el eminente Pablo Macedo, que él empezó desde juez
tercero menor suplente en 1876 y ya en, pues su carrera va a ir avanzando y va a ocupar muchísimos cargos, de verdad, muchísimos cargos. Por ejemplo, aquí aparece también como secretario de la Junta de Vigilancia de Cárceles, oficial primero de la Secretaría de Gobernación, secretario de Gobierno del DF, oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, director de la Escuela de Jurisprudencia, secretario de la comisión que redactó el Código Penal, y bueno, así podría mencionarles, ¿no? Muchas cosas más. Entonces, les comentaba, hay muchos de ellos a los que sí, bueno, muchos de estos profesores no cursaron sus estudios aquí en la Ciudad de México, muchos de ellos vienen de fuera. Y entonces aquí también habría que ver de qué escuelas o institutos proceden, porque allá también, pues estas redes también son importantes, ¿no? Hay que ver de dónde vienen, cómo llegaron a la ciudad, etcétera. Entonces, sí, les digo, sí he estado evadiendo esta cuestión de las redes por este asunto. Mm, he tenido la experiencia hemos tenido la experiencia con la doctora Laura, hemos tomado cursos de análisis de redes, y pues sí, a veces las redes tampoco es que nos digan como todo lo que esperamos, ¿no? O quedan estos huecos en la información que finalmente creo que en vez de ayudarnos nos dejan así como, pues como que realmente el análisis no nos ayuda mucho. Por eso es que lo he estado evadiendo. Quizá, como es una sugerencia que sí he recibido constantemente ahorita ya en estas lecturas de las últimas versiones, tengo que enfocarme en ver, como dicen, ¿no? De qué manera, pues sí, hacer este análisis de redes y tratar de sacarlo lo mejor posible, ¿no? Porque efectivamente no, estos individuos pues están metidos en muchos aspectos en la sociedad y claro que sí vale la pena demostrar en qué están metidos, en qué están metidos y desde dónde vienen sus primeras relaciones y cómo éstas se van a ir diversificando. Eso sobre las redes. Te agradezco la referencia que me das sobre las lecturas. Voy a retomar estos textos de Imiscos Beltrán y igual me parece que ya pusiste aquí en mensaje a otros textos, los voy a retomar. Y, bueno, igual en cuestión del personaje que tú estudias, pues seguramente que trae también esta idea de la modernidad, porque también habría que ver si él fue alumno ahí en la Nacional Preparatoria o en qué tipo de escuela, porque incluso si fueron alumnos en otros estados, pues en esos otros estados se retomaron los planes de estudio de la Nacional Preparatoria y de las escuelas superiores para formular sus propios em, programas en las escuelas. Muchas veces los copiaban como tal y en otras ocasiones pues así como que retomaban unas cosas y otras las conservaban a lo que ellos ya tenían. Pero pues sí, esta idea de grupo que comentaba la doctora en algún momento también, me parece yo es posible identificarla desde sus años formativos. Ya pues ya con esta crisis del positivismo y todos los cambios en la ideología que se van dando para 1900, a partir de 1900 ya es claro que ya positivismo ya no es así esta idea de lo que fue cuando Barreda propuso sus programas y eso va a explicar muchos otros cambios y sobre todo el desapego de estas nuevas generaciones que ya no se sienten identificados o para ellos ya no, estos grandes hombres ya no son, como yo lo recupero aquí en los testimonios, ¿no? Que decían, mira, ahí van los profesores tal y pues sí eran así como que las eminencias, ¿no? Ya para estas nuevas generaciones ya son como, sí, esos viejitos ya deben de ir abandonando los lugares. Bueno, me parece que eso nos podría ayudar, bueno, nos puede ayudar a entender, eso es lo que pues pretendo poder lograr en el capítulo 2. Y bueno, eso. Sobre los comentarios de Olimpia, em, pues te agradezco esta observación de que hago la referencia de que el tema se amplía o lo retomaré en los capítulos tales, porque efectivamente a veces uno como que quiere explicar, 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 pero pues no, como que no es el momento oportuno ahí, ¿no? Entonces, como si es mucho lo que hay que recuperar y lo que quiero retomar y es parte de los otros capítulos, pues eso lo hice más bien como diciendo, para que a mí no se me olvide, recordar que tengo que regresar y retomar el antecedente. Pero qué bueno que sí resulta práctico para la lectura en general. Y efectivamente esta cuestión que nos dice, ¿no? ¿A qué responde el personaje? Pues creo que lo que acabo de comentar, ¿no? Efectivamente, todos ellos son parte y resultado de un proyecto político, social, económico, pero me parece que
la cuestión educativa se ha dejado de lado y lo comentaba igual recién con un profesor, otro de los lectores, que es el profesor Federico Lazarín, que sí ha trabajado esta cuestión de la educación. Pues sí me decía, es que para la instrucción primaria hay mucho, pero para la instrucción superior casi no hay nada. Entonces sí te toca así como que hacerle más talacha pues para explicar esta parte. Pero pues sí están estos textos, ¿no? De la escuela preparatoria, pero creo que se han quedado así como ahí en la escuela preparatoria. Y resulta ser, según lo que yo he visto ahorita en estas, sobre todo con las modificaciones tanto de los planes de la escuela preparatoria y de las escuelas superiores, pues vienen así como que íntimamente relacionados. Entonces, bueno, esa parte también, aunque no voy a profundizar, pues ahí va a quedar un poquito, voy a abordarla un poquito esta cuestión. ¿Qué más? Esta parte me gustó mucho lo que dijiste, Olimpia, de que toda esta explicación nos ayuda a entender a los personajes políticos. En uno de los seminarios que presenté el texto, yo presenté allá el capítulo 3. Me decían, es que yo pensé que ibas a tratarlo desde la historia política. Y dije, no, es que aunque estos son personajes políticos duros, mi interés, pues, sí hubiera sido también, o es necesario hacerlo desde la historia política, pero me parece que ahorita la historia social y en particular el enfoque de la historia social del derecho nos ayuda a ver a estos personajes en estos otros aspectos, ¿no? En todo lo que hubo detrás, toda esta construcción. Y efectivamente uno empieza a comprender por qué actuaron o por qué actuaban de tal manera, por qué iban encaminados hacia tal cosa o de dónde vienen estos, pues sí, quiénes fueron los artífices, ¿no? Quiénes los fueron llevando, quiénes nos fueron siguiendo, quiénes ayudaron a construir todos estos proyectos. Entonces me parece que eso para mí ya igual un gran logro del capítulo, Olimpia. Gracias por el comentario. También esta cuestión de las becas y los mecenazgos, pues a mí también me sorprendió, ¿no? Porque digo, bueno, pues de aquellos años a ahora no ha cambiado mucho, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros sin estas becas? Para nosotros sería, por decirlo realmente, aunque ya estamos en pleno siglo XXI, casi imposible acceder simplemente, ¿no? A unos estudios de posgrado si no fuera por estas becas y el papel del Estado. Eh, y eso, pues también, por eso también quise así como recuperarlo. Me sorprendió mucho que en este recuento que hace Susana Quintanilla sobre el análisis de estos alumnos que vienen de clases bajas que casi no podrían tener acceso, pues habría igual que ver, también sería interesante ver, ¿no? Quiénes tuvieron acceso, quiénes lograron como ver español, que evidentemente, pues su trayectoria fue un poquito más difícil, más bien mucho más difícil que la de Calero, pero lograron acomodarse y lograron obtener una trayectoria y una reputación no solo en la vida política del país, sino Ben Estañol, por ejemplo, me parece que también es un referente fundamental para la carrera de Derecho actualmente. Y bueno, ya para contestar a los comentarios de la doctora Laura, igual, doctora, gracias por sus comentarios, sus observaciones muy puntuales, que tiene toda la razón. Quiero empezar con esta cuestión de los conceptos. Tiene toda la razón también. Me hacían esa observación sobre que yo hablo del foro, ¿no? Me dicen, ¿estás hablando de la revista o a qué te refieres? Y pues no, porque el foro con mayúsculas es la revista y el foro con minúscula, pues es este aspecto en el que se desenvuelven los abogados. Efectivamente, yo para mí, pues como sí me puse a buscar estos conceptos, a ver si eran válidos o no, y yo di por hecho que como aparecían en el diccionario de la Real Academia, pues eran válidos, pero tienes toda la razón, hay que apuntar bien a qué me estoy refiriendo y por qué lo estoy mencionando en este momento. Bueno, eso, ¿no? Para mayor comprensión del tema. Y pues ya nada más aquí sobre eh, esta cuestión, ¿no? Quiero recuperar sobre sus comentarios, que todos los demás son sumamente útiles para darle mejor estructura al texto, pero efectivamente este término de la modernidad, ¿no? Este término de la modernidad que ya también en alguna ocasión ya lo habíamos comentado, ¿no? Habría que identificarlo en el periodo, porque pues no es la modernidad que nosotros estamos entendiendo, ¿no? Es la modernidad que ellos están planteando, que ellos están buscando, que el país en general está tratando de acceder. Entonces creo que ese punto también tengo que desarrollarlo ahí en el
en el texto. Y que me pregunta usted cómo se llamaban ellos mismos. Ellos mismos entre sí, en la correspondencia y eso, pues se refieren como abogado, simplemente abogado. Hay ocasiones en las que se les menciona como, ay, se me fue ahorita el nombre. Es como un sinónimo de representante, no, patrono, es otro término que ocupan ellos. Eso es cuando ya están llevando los litigios. Nosotros ahora lo entenderíamos como un representante, pero en ese momento ellos ocupan el término de patrono. Eh, pero Gabino Barreda ya hace emplea el término de abogados de primera clase para distinguirlos del resto de los abogados. Tampoco he encontrado una definición. He buscado, sí busqué mucho sobre esta cuestión del abogado de primera clase. No encontré, me metí a la hemerografía para ver si ahí encontraba como algo, no encontré nada. Y en lo único que yo pude hacer un símil fue con las escuelas de primera clase, que ahí sí hay una definición donde se dice que las escuelas de primera clase son todas estas que están bien estructuradas, que cuentan con material, que los profesores pues están así como bien preparados, que son egresados de la superior, de la normal, que los grupos son pequeños para que los maestros puedan tener un mejor control y desempeño, que los grupos se separan en grado. Y pues yo únicamente hice esa similitud, pero igual ya la hice hasta el segundo capítulo, porque les digo, sí, únicamente he encontrado esta distinción sobre los abogados de primera clase. En la correspondencia yo nunca he visto que entre ellos se digan, "Ah, pues es que el abogado de primera clase es fulano". No. Entonces ellos entre sí solamente se llaman así como abogados. De hecho, igual en el capítulo 3 es donde ya hablo sobre esto de los buffets, ellos mismos no mencionan todavía o no se perciben a sí mismos como que están en una sociedad de abogados. Ellos hablan cuando ya están en los textos legales, se habla de un copatronazgo, es decir, que los dos, dos abogados pueden llevar un mismo caso y el cliente se puede dirigir a uno u otro ahora sí que los dos abogados tienen la misma información, tienen eh, la misma capacidad para darle respuestas y entonces el cliente se puede dirigir a o a otro, pero en cuestiones, digo, de términos, pues no, yo solamente lo he visto así en la documentación. Em, y sobre esta cuestión de la documentación más íntima, no, doctora, lamentablemente no, eso es algo que creo que ya lo he comentado aquí en el seminario, hacer un llamado, ¿no? Ahí en la introducción o en las conclusiones, no sé, pues a que los abogados ya sean un poquito más compartidos con sus archivos personales y los dejen al acceso de los historiadores o de ellos mismos, ¿no? Porque sí, digo, uno entiende que pues, pues ellos manejan información sumamente sensible, ¿no? Pero le digo, no, así ya sobre cuestiones más íntimas, no. Yo lo único que he encontrado en el archivo de Calero, sí he encontrado algunas cartas, de hecho hay una en específico que es un documento muy curioso que lamentablemente para mí está muy deteriorado, casi no se le entiende, pero haga de cuenta que este señor Carlos Pereira, que es su amigo y compañero en jurisprudencia, se va a Coahuila porque él es originario de Coahuila y ella le habla de un negocio y no sé qué, y le dice, oye, pero ¿y cómo están por allá? Y entonces Calero le empieza a decir, no, pues es que fulano ya se casó y está trabajando como juez de no sé dónde, y así, ¿no? Empieza a hacer como una descripción. Y al que odia Bulnes, no sé quién sería al que odia Bulnes, está haciendo no sé qué. Entonces le digo, desgraciadamente ese es, te digo, el único documento que yo he encontrado así muy personal, donde ellos ya se hablan así con esta cercanía, ¿no? Ya se dicen, pues, no, pues que el panzón fulano de tal, no sé quién era el panzón, pero pues esos documentos son prácticamente inexistentes, lamentablemente. Eh, Esta cuestión de la amistad entre él y Vera Estañol, yo la fui infiriendo de la documentación y como igual en algún momento les presenté, y eso igual lo retomo en el capítulo 3 es cuando yo noto que sí había una amistad, bueno, sí la hay porque continúa,
Cuando se da el rompimiento en 1911, cuando ellos rompen la sociedad. Ah, bueno, y esa es otra cosa que yo tampoco he encontrado, que es si el bufete, estos bufetes donde ya se asocian más de dos abogados, se registran como sociedades anónimas o nada más se unen y se dan el nombre hacia el bufete. No, eso sí no lo he logrado identificar y sería algo igual por hacer. Pero bueno, entonces cuando ellos dos rompen, eh, este, Vera Estañón le manda una carta diciéndole que el día de ayer lo fue a visitar y que la persona que le abrió no lo dejó pasar. Y a mí me extrañó porque pues nosotros nunca habíamos tenido limitantes para ingresar a la habitación de uno o de otro, ¿no? Entonces, pues ahí se ve la ruptura. Y ya después, cuando ellos están en el exilio, ellos siguen, aunque ya no son socios, pero mantienen como uno de sus clientes por separado a la Huasteca Petroleum. Entonces ellos siguen asesorándola ya cuando el gobierno está cobrando esta cuestión de los impuestos petroleros, pues ellos lo siguen asesorando a la compañía para ver de qué manera arreglar esta cuestión de las tarifas y entre ellos se siguen consultando y ya para esto estamos en la década de los 20, 24, me parece, algo así. Entonces, pues ahí igual recuperé una carta en el archivo de Vera Estañón donde dicen ellos, ¿no? Que pues que el trabajar, colaborar así los hace recordar a cuando ellos tenían el despacho y colaboraban juntos, ¿no? Y qué fácil era entre los dos llegar a pesar de las discusiones, siempre llegaban como que a congeniar en las decisiones, lo cual era benéfico siempre para sus clientes. Entonces, sí, le digo, desafortunadamente ese tipo de información no la he podido ubicar. Sí me han servido mucho las memorias, sobre todo pues he recurrido a las de Limantur, a las de este señor Rafael Hernández, a las de Calero. Vera Estañol no dejó documentos así de tipo personal, y me parece que son las que me han servido. Y le digo otras memorias que hacen los abogados que fueron a propósito del aniversario de la Escuela de Jurisprudencia que se hace allá por 1950, donde se retoman los testimonios de varios abogados y nada más es lo único que he recuperado así con una temática más personal. Este, mm, esta cuestión que usted me comenta sobre la participación de los proyectos, la participación de esos individuos en los proyectos, en los distintos proyectos, eh, y cómo no han podido ser analizados por toda esta cuestión, podríamos decirlo así, en términos prácticos, pues el prejuicio, ¿no? El prejuicio de la historiografía postrevolucionaria. Bueno, pues aquí creo que desde mi trabajo de la licenciatura yo he tratado más bien yo ya no traigo esta visión del prejuicio, yo tengo como esta libertad para poder ver, acercarme a estos personajes porfirianos que efectivamente no son individuos que realmente son, por decirlo menos, sorprendentes, ¿no? A mí me sigue impresionando cómo es posible que tuvieran tiempo para darse tiempo para tantas y tantas cosas, que no eran, pues esos proyectos no eran cualquier cosa, ¿no? No era como que, sí, vamos a hacer esto y lo dejamos en el tintero, no, era vamos a hacerlo y lo proyectaban y lo, lo aterrizaban. Em, en ese sentido, pues no, tampoco he encontrado así testimonios, doctora. Lo único que, igual comentando con el profesor Lazarín, me dice, pues es que mucho de esto, pues ya lo vas a encontrar ya en las leyes. Entonces igual habría que ir a ver él me recomendó y de hecho yo había trabajado en esa parte, este, a estos congresos, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre ahorita, los congresos educativos de 1889 y 1891, y de hecho ahí en los congresos educativos pues están también los científicos. Entonces sí es posible ver cómo ellos están metidos en cualquier cosa que tenga que ver con la educación, ahí aparece. Entonces esta parte también tengo que ubicarla ya en esta cuestión de las redes para darles el seguimiento, ¿no? El seguimiento a las generaciones, a los individuos, a los proyectos y ver en qué terminaron. Em, y ya sobre esto del chisme, sobre el escándalo del crimen, pues sí fue eh, asaltaron una casa
y ahí en la prensa se da el seguimiento. Tienes toda la razón, creo que debo de ampliarlo más aquí en el texto para poder entender de qué se trataba. Se metieron a robar a una casa de un personaje que era, al parecer, un hombre rico, y entonces a Calero, pues como estaba, para ese tiempo él ya estaba en las prácticas de buffet en sus años de estudiante y también ya estaba colaborando en el buffet de su tío, perdón, como ya estaba colaborando en el buffet de su tío, lo asignan para la defensa de estos criminales. Eh, Eso es básicamente lo que le puedo comentar, pero sí me parece que sí, tengo que hablar un poquito más sobre este tema, porque nada más lo menciono y lo dejo ahí y no fue cualquier cosa. Ujú. Y bueno, creo que sería todo. No sé si tengan algún otro comentario o Muy si fui bien, clara. muchas gracias. No sé si alguien quiera decir algo antes de que yo vuelva a agarrar el micrófono. Yo, doctora, oye, Claudia, quería preguntarte, pensando en esto de, estás hablando en el capítulo primero y que se da un auge de la profesionalización del abogado en el Porfiriato, y pensando en el contexto de ese momento donde se da un aumento en la inversión extranjera, ¿cómo, no sé si tengas alguna impresión de cómo veían los empresarios extranjeros, qué tanta confianza tenían en los abogados mexicanos? Es decir, si ya los veían como con una formación suficiente en comparación con sus pares, ¿no? En el extranjero. Y sobre todo me recuerdo que en sesiones anteriores ya habéis referido por ahí que el buffet colaboró con Doheny, por ejemplo, pero estamos hablando de ciertos abogados, se me fue el nombre, de Calero, que tienen cierto estatus, digamos, ya en el ámbito, en la élite porfiriana, pero no sé si en lo general los diferentes bufetes de abogados que había también a lo mejor recibían pues propuestas de trabajo por parte de estas empresas extranjeras. No sé si tuvieras alguna impresión sobre eso que nos pudieras compartir. Sí, claro, Javier. Efectivamente, eh, estos, bueno, retomando un poquito lo que les comentaba de la preparación en la escuela, en la preparatoria y en las superiores, lo que yo he encontrado es que por análisis hechos por historiadores del derecho, ellos mismos dicen que la, la preparación del abogado mexicano estaba a la par de cualquier abogado en el mundo, ya sean, bueno, creo que cualquier abogado en el mundo en el contexto porfiriano se refieren a los Estados Unidos, a Europa. Y de hecho sí, eh, cuando nosotros vemos los planes de estudio, antes de que se empiecen a modificar o adaptar a las leyes que van saliendo, se van expidiendo en este periodo, vamos a encontrar que los alumnos están leyendo autores franceses, alemanes, estadounidenses. Entonces, sí, efectivamente. Bueno, igual en la preparación, en la escuela preparatoria, sobre todo, se les están dando cursos de inglés, francés y alemán. Y latín, o latín, no puede faltar. Entonces, efectivamente, no, estos abogados cuentan con una preparación, por eso lo que les decía testimonio de Barreda sobre el abogado de primera clase. Eh, Se supone que todos en jurisprudencia recibían la misma preparación. Desafortunadamente, no todos tenían la capacidad para abrir sus despachos individuales y muchos de ellos, a pesar de que tenían esta excelente preparación, o quizá también dependiendo del área a la que se especializaran, en ese momento tampoco se le llamaba como especialización, pero sí al área que se enfocaban, si iban al penal, a lo civil, a esta cuestión de lo mercantil o al derecho internacional, que también ya empezaba como a tener su propia vertiente. este, Aquellos abogados que sí podían establecer su buffet, pues normalmente eran aquellos que contaban con estos capitales, ¿no? Capital social, capital económico, capital cultural. Esta parte también la desarrollo más en el capítulo 3 porque, por ejemplo, Rafael Hernández en sus memorias, él dice que eh, él narra cómo establece su despacho, el familiar de Madero, ustedes recordarán. Dice que él va y solicita un préstamo al Banco de México que le autorizaron fácilmente.
con 2,000 pesos él inició su despacho. Entonces, dice que él dice, ¿no? Para cualquier otro recién abogado egresado de jurisprudencia que no tuviera mis relaciones de parentesco, de familia y pues el reconocimiento que tiene mi padre, no hubiera sido fácil, o para mí fue pues, relativamente sencillo obtener. Entonces, en esta cuestión pues también va a, a repercutir esto, ¿no? Que el bufete pues tenga cierto prestigio. Y esto va relacionado a la cuestión de eh, los, estos empresarios extranjeros, eh, cuando necesitaban la asesoría, bueno, de hecho siempre cuando empiezan a hacer negocios aquí en México, lo que yo he visto en toda la documentación, en la legislación no lo he ubicado, pero en la documentación sí me queda muy claro. Cuando un empresario quiere hacer negocios o inversiones en México, lo primero que tiene que hacer es localizar a un abogado para que, pues ahora sí, para explicarle qué es lo que él quiere emprender aquí, qué necesita, y el abogado es el que le va a decir, pues, todos los requerimientos. Y como los empresarios van a querer que su inversión sea, pues ahora sí que lo más seguro posible, se tienen que ir con estos abogados que están cercanos al poder, porque son ellos los que les van a garantizar el- que el negocio resulte como ellos lo esperan. Entonces, lo que yo he visto y yo lo describo en el capítulo es que el abogado contacta ya sea con un abogado en Estados Unidos o con algún otro empresario o con algún diplomático o con alguna amistad que tengan aquí obviamente, de las clases altas, que les recomiendan a un abogado. Entonces, a través de recomendaciones, estas recomendaciones siempre van a ser por medio de carta. Les dice, pues preséntate con fulano de tal, tal es la carta y ya. Y entonces al abogado también le manda mandar una carta diciéndole que se va a presentar con él fulano de tal y que por favor pues que lo trate como se merece, ¿no? Que lo atienda. En caso de que el abogado, bueno, yo lo he visto así con el despacho Calero Vera Estañol, pues les dicen, pues sí, nosotros lo asesoramos, eh, pero también he visto que llegaron clientes con ellos que decían que ya habían ido con otros abogados y ellos los refirieron a ese despacho. Supongo que también va en cuestión de términos de la carga de trabajo, pero sobre todo va en términos de qué tipo de clientes tenían, porque efectivamente bueno, tú debes de saber esta parte mejor que yo, Casasus fue abogado de Dujini y antes de Casasus fue Pablo Martínez del Río. Entonces Pablo Martínez del Río tuvo que dejar, creo que no es la Huasteca, es la Mexican Petroleum. Se tiene que separar porque Martínez del Río está representando a una compañía ferrocarrilera que como que era como que competencia o algo así. No recuerdo ahorita bien cómo está el asunto. Entonces Martínez del Río le dice a la compañía que ya no lo puede seguir representando, pero pues que lo refiere a Casasus. Entonces Casasus ya lo retoma mm, la representación de la compañía y ya después es cuando lo refieren pero ya cuando ya es la Huasteca, que ya es ¿cómo se le llama? No filial, bueno, ya es como que otra sub- subempresa de la Mexican, y ya es cuando estos abogados van a tomar la representación de esta compañía. Entonces, te digo, yo he visto que sí, estos empresarios o cualquier otro interesado en establecer negocios en México, sí buscaban a los abogados aquí en el país, pero siempre eran como estas referencias y se aseguraban de que fueran los cercanos al poder para que las gestiones fueran eficientes. También trabajaban aquí abogados mexicanos, perdón, abogados extranjeros, pero yo lo que he visto es que tienen que venir con su título de Estados Unidos, tienen que cursar algunas materias en jurisprudencia y ya después es como que obtienen aquí también su título en México para poder ejercer en México. Si no lo hacen, nada más les dan los poderes, les ceden poderes notariales a los abogados mexicanos y ya van trabajando como en patrocinio. No sé si eso responde a tu pregunta, espero. Sí, muchas gracias, Claudia. Sí, incluso ahí me das algunas pistas para algo que toco muy superficialmente en mi tesis sobre Casasus, y que tiene que ver con la cuestión de la élite política porfiriana respecto
al posicionamiento que tiene en el desarrollo de la industria petrolera. Entonces, sí, muchas gracias. Muy bien resuelto. Y Gracias. es un tanto muy similar al caso de los geólogos en términos profesionales de la formación, etcétera. Entonces, sí, muchas gracias. Ok, por nada. Muy bien, ¿alguien más? Yo veo a María como que quiere. Sí, nada más una cosa. Creo que mi comentario probablemente se entendió mal. Bueno, solo para corroborar. No sé la forma en que justamente sus bufetes se conformaban. No sé si como tal era una sociedad anónima. Lo que quería decir más bien era que estos abogados mercantiles, o sea, su nicho de oportunidad era justamente estos empresarios que buscaban conformar sociedades o compañías, ¿no? Eso era lo único que quería aclarar. Y únicamente también, sí, creo que es algo común de la época, sobre todo estos programas educativos que se están modificando, ¿no? Y yo he identificado particularmente dentro de los planes que se generaron en la escuela agrícola, en la escuela veterinaria agrícola, que después se separan, este, justamente, o sea, es una época en donde creo que, como bien comenta también Javier, se está cambiando todo, ¿no? Entonces es algo que surge con los agrónomos, con los abogados, ¿no? Y con los geólogos. Entonces es algo interesante. Nada más eso. Ok. Bueno, entonces yo quiero tomar el micrófono. Em, a mí creo que hay otra cosa que tiene este primer capítulo. No sé si en la mayoría de las preguntas tú, tú diste una respuesta y dijiste, es que esto lo retomo en el segundo capítulo, es que esto lo retomo en el tercer capítulo. Es decir, que sí, este primer capítulo está abriendo bien las redes, o sea, la red o el camino, los trayectos para lo que estás haciendo. Y bueno, pues eso habla de muy bueno este primer capítulo, ¿no? Y en todo caso, creo que sí valdría la pena, más que modificar lo que estás haciendo ahorita, hay cosas que sí hay que precisar y creo que es en redundancia de que pues haya mayor claridad para los que no sabemos bien, ¿no? Porque es cierto, uno se mete a un tema y le parece que es como natural entenderlo, o sea, ¿por qué lo van a entender de otra manera? Si es tan fácil, tan coloquial o tan común, ¿no? Pero la verdad es que no es cierto. Y de hecho, porque hay muchos términos que no se usan ahora, por ejemplo, esto que dijiste hace rato del foro. Pues en el foro uno entiende, en el momento, ahora actual, uno entiende otra cosa, ¿no? En ese momento dices tú, bueno, si era con mayúscula era la revista y si no, era como el espacio donde estaban negociando ellos, ¿no? Entonces creo que sí vale la pena, pues que en la introducción, lo que me imagino que también ya tienes previsto, si hagas como este recorrido para ir poniendo las cosas en su lugar, ¿no? Porque tu trabajo sí está bien que sea acotado, si no, pues nunca lo vas a acabar. Por eso yo sigo admirando muchísimo a Luz Javier, es que me tiene impresionada con este trabajo que hizo. No acabo de reconocerlo, pues no, de reconocerlo sí, sino de manifestarlo, ¿no? No es lo común que podamos dedicarle como esta atención tan completa, tan acabada cuando es la tesis. Y creo que en este momento, pues lo que importa es que saques la tesis y la tesis tiene que estar acotada y sobre todo porque, lo hemos dicho en otras ocasiones, tú tienes prácticamente tres temas que siguen sin ser estudiados y que no has podido dedicarte más porque pues está el pendiente de la tesis, ¿no? Entonces ahora vale la pena sacar esto. Y creo que la introducción, sin ser una cosa, otro capítulo, sí puede poner en contexto lo que tú hiciste y pues dejar en claro que sí sabes que hay ahí algunas cosas que hay que seguir trabajando. Como tú dices, no es el momento, pero lo tengo identificado, es decir, no es que se me escapó, que creo que eso está muy bien. Y bueno, pues sí, tienes ahí un tema que desde antes creo que se van juntando de alguna manera todas estas cosas que tú has ido trabajando, porque es el mismo grupo de alguna forma, ¿no? Al que tú estás trabajando. Y ya nada más también, de puro chisme, ahora que decías que es cierto, Pablo Macedo aparece en todo.
Es casi como un Matías Romero que también aparece en todas las cosas. ¿Nadie ha estudiado a Pablo Macedo? ¿O sí? Hay algunos trabajos que retoman así como, ¿cómo le diré? Como toda esta labor que él hace sobre las modificaciones a la legislación, pero así como tal, como digamos el trabajo que hizo Hale sobre Rabasa o así, no. No, ¿verdad? No, ese es un personaje. A ver, paren oreja para los que van acabando. Ahí hay otros temas, ¿no? Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna otra cosa que quieran comentar, Claudia, Olimpia, María, Luz Javier. Bueno, No, pues de mi parte no. Bueno, pues si no hay nada, entonces pues le agradecemos a todos ustedes, a la exponente y a los comentaristas, porque creo que siempre son muy útiles todas las observaciones y los comentarios, porque pues es lo que da el nivel de entendimiento, de lectura que hace uno que se acerca a un tema nuevo y pues uno hace preguntas que a lo mejor quien está trabajando el tema, pues no, porque son tan obvias para él, pero se da cuenta de que no es tan obvio para el resto de la gente y que hace falta hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy bien. Yo también quiero felicitar a Claudia. Estoy muy contenta de que ya estemos en esta fase. O sea, esto ya va con con acelerador. Y bueno, pues invitarlos a la próxima sesión, que no tengo muy claro cuándo es ni quién es. Espero no ser yo la expositora, porque estoy aquí hablando, ¿no? Pero tenemos seminario en diciembre ya, ¿no? Sí, en diciembre, doctor. ¿Y quién va a exponer? Ay, no tengo mi calendario en mano. Ah, Me parece, bueno, ahorita le digo. Pero yo, doctora, antes de irnos, igual quiero felicitar a Javier, por su tesis, que felicidades, que le vaya muy bien el examen. Y efectivamente, pues como yo estaba ahí con la doctora cuando recibió la tesis, pues sí nos quedamos así, wow. ¿verdad que sí? Es una cosota. Ajá. Bueno, entonces, Impresionante. de todas maneras, sí me gustaría quedarme un poquito con Luz Javier para amarrar algunos asuntos para mañana, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias a todos, nos veremos pronto y sobre todo, si no nos vemos antes, el próximo seminario. Que estén muy bien, Hasta chao. Gracias, luego. bye. Felicidades. Gracias, gracias, Bien, gracias. bien. Felicidades. Felicidades, Claudia.